En la luminosa sala de juntas de Soluciones Digitales Ibéricas. En el corazón de Madrid. Las luces LED proyectaban un brillo implacable sobre la mesa de caoba pulida. Sofía López se sentó allí, con las manos entrelazadas en el regazo, sintiendo como 12 pares de ojos la perforaban como cuchillos. Su esposo, Miguel Hernández, caminaba hacia el frente con paso firme. Su traje italiano impecable. Esa sonrisa falsa que había engañado a todos durante años. Pero a ella no. Ya no más. Señoras y señores, comenzó Miguel, pulsando el mando de la presentación con un gesto teatral. Hoy comienza un nuevo capítulo para Soluciones Digitales Ibéricas. El acuerdo con Industrias Vargas que he asegurado nos traerá 42 millones de euros en ingresos durante los próximos 3 años. Murmullos de aprobación recorrieron la mesa. Elena Ruiz, la directora ejecutiva, asintió con satisfacción desde su asiento en la cabecera. Javier Morales, el mejor amigo de Miguel y compañero ejecutivo, le dio un pulgar arriba animado. Don Antonio García, el fundador de la empresa, observaba en silencio desde una esquina. Su rostro curtido impasible. Sofía sabía lo que venía a continuación. Miguel lo había ensayado en casa, practicando su broma cruel frente al espejo del baño mientras ella fingía dormir. Su estómago se revolvió cuando él metió la mano en su maletín con deliberada lentitud. Pero antes de celebrar esta victoria, continuó Miguel, con una voz empapada de falsa sinceridad. Tengo un asunto personal que atender. El silencio cayó como una losa. Miguel sacó un sobremanila y se dirigió directamente hacia ella, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Todos los ojos lo siguieron. La tensión crecía como una tormenta inminente. Con un gesto dramático, deslizó el sobre por la mesa hasta detenerlo frente a Sofía. Los papeles dentro crujieron suavemente. Un sonido ensordecedor en la quietud. Sofía, dijo él. Lo bastante alto para que todos oyeran. Considera esto tu paquete de despido. Javier soltó una risita desde el otro lado. 2 ejecutivos más se unieron con risas nerviosas. La sonrisa de Miguel se ensanchó, deleitándose en la aprobación, ajeno por completo a la trampa en la que acababa de caer. Sofía miró los papeles de divorcio que se desparramaban del sobre, su corazón latiendo con fuerza, como si todos pudieran oírlo. 8 años de matrimonio reducidos a documentos legales. 8 años apoyando su carrera, sacrificando sus propios sueños, soportando sus mentiras y traiciones. No parezcas tan sorprendida. Cariño, siguió Miguel, volviéndose hacia la sala. Ambos sabemos que este matrimonio ha estado muerto durante meses. Ahora todos lo saben también. Más risitas incómodas resonaron. Elena Ruiz se removió en su asiento, visiblemente perturbada por la humillación pública. Pero Miguel apenas empezaba. ¿Dónde estábamos?, dijo, pulsando para pasar a la siguiente diapositiva. Ah. Sí. El desglose del acuerdo Vargas. Pero algo fallaba. La expresión confiada de Miguel titubeó por un instante al mirar la pantalla detrás de él. La diapositiva que debía mostrar proyecciones de ingresos revelaba algo completamente diferente. Extractos bancarios, registros financieros, capturas de correos. Documento tras documento de evidencia que destruiría todo lo que Miguel había construido. La sala estalló en jadeos y susurros horrorizados.
Miguel giró en redondo hacia la pantalla. Su rostro palideciendo mientras veía sus crímenes expuestos en alta definición. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó, pulsando frenéticamente el mando. Pero las diapositivas seguían avanzando. Cada una más condenatoria que la anterior: fondos malversados, informes falsificados, créditos robados del trabajo de otros empleados. 3 meses de documentación meticulosa que don Antonio y Sofía habían reunido en secreto. La risita de Javier se cortó en seco. Los otros ejecutivos se inclinaron hacia adelante, estudiando la evidencia con creciente espanto. El rostro de Elena Ruiz se endureció en una máscara de furia al comprender la magnitud de la traición de Miguel. Miguel se volvió hacia Sofía, los ojos desorbitados por el pánico y la confusión. Por primera vez en años. Estaba sin palabras. El hombre que la había humillado ante sus colegas, que la había engañado con su asistente, que había robado a la empresa que confiaba en él. Por fin entendía que su mundo perfecto se derrumbaba. Pero esto era solo el principio. 6 meses antes. La gala anual de Soluciones Digitales Ibéricas brillaba con copas de cava y sonrisas forzadas. Sofía estaba al lado de Miguel en su vestido verde esmeralda. El que él había elegido porque la hacía parecer la esposa perfecta de un ejecutivo. Su mano reposaba posesivamente en su espalda baja mientras se mezclaban con la élite de la empresa. Sofía. Estás radiante, alabó Patricia Vargas de Industrias Vargas. La misma empresa que Miguel más tarde reclamaría como su logro personal. Miguel es afortunado de tener una esposa tan entregada. Sofía sonrió con la práctica perfección que había pulido en 8 años de matrimonio. Gracias, Patricia. Estoy orgullosa de todo lo que Miguel ha logrado. Miguel le apretó la cintura. Un poco demasiado fuerte. Sofía dejó su carrera en marketing para apoyar la mía, anunció a la pequeña multitud a su alrededor. No muchas mujeres harían ese sacrificio. La forma en que lo dijo le retorció el estómago. Como si ella fuera una mártir noble en lugar de una mujer borrada lentamente de su propia vida. Había sido directora de marketing en una firma exitosa antes de que Miguel la convenciera de que su carrera necesitaba toda su atención. ¡Qué romántico!, suspiró Patricia. Una verdadera sociedad. Si supiera de las noches tardías que Miguel pasaba trabajando con su asistente de 24 años. Raquel. O cómo le hablaba cuando nadie escuchaba. Miguel. Felicidades por la cuenta Hernández, dijo Roberto Sánchez, uno de los socios senior. Estrategia brillante. Sofía vio cómo el rostro de Miguel se iluminaba con orgullo al aceptar elogios por un trabajo que pertenecía a Juana Pérez del Departamento de Estrategia. Había visto las propuestas originales en su maletín en casa. El nombre de Juana borrado con cuidado y reemplazado por el suyo. Solo hago mi trabajo, replicó Miguel con falsa modestia. Aunque admito que requirió un pensamiento creativo. Pensamiento creativo. Así llamaba al robo de ideas ajenas. La velada continuó con más felicitaciones. Más alabanzas para su devoto esposo. Sofía jugó su papel a la perfección, riendo sus chistes. Asintiendo a sus opiniones. Nunca contradiciéndole en público. Pero dentro de ella. Algo se agitaba. Cuando finalmente regresaron a su impecable casa en las afueras de Madrid. Miguel aflojó su corbata y tomó una cerveza de la nevera. Gran noche, dijo. Sin mirarla. El acuerdo Vargas está casi en el bolsillo. Patricia parecía encantadora, ofreció Sofía. Colgando su abrigo.
Es útil, replicó Miguel, desplazándose por su teléfono. Su marido controla la mitad de los contratos tecnológicos en la ciudad. Sofía lo vio teclear rápidamente, sus dedos volando por la pantalla. A las 11:30 de la noche, escribía con urgencia intensa. Cuando se acercó, él giró el teléfono. Emergencia laboral, dijo sin alzar la vista. Ya sabes cómo es. Pero ella había visto suficiente, el nombre del contacto. Raquel con un emoji de corazón. Me voy a la cama, anunció, probándolo. Él gruñó, aún enfocado en el teléfono. Subiré en unos minutos. Esos minutos se convirtieron en 2 horas. Sofía yacía en su cama quínsice, mirando el techo, escuchando las risas ahogadas de Miguel desde el salón. Estaba en videollamada con alguien. Su voz baja e íntima de un modo que no había usado con ella en años. A la mañana siguiente, encontró su portátil abierto en la encimera de la cocina. Miguel estaba en la ducha, cantando desafinado como siempre cuando estaba de buen humor. El vapor salía por debajo de la puerta del baño mientras ella echaba un vistazo a la pantalla. Hojas de cálculo financieras llenaban el monitor. Pero algo no cuadraba. Los números no coincidían con los informes que él traía a casa. Pagos de clientes listados en cantidades diferentes. Transferencias inexplicables a cuentas desconocidas. Su formación en marketing le había enseñado a detectar inconsistencias. Y estos números estaban plagados de ellas. O Miguel era increíblemente descuidado. O algo mucho más grave ocurría. La ducha se apagó arriba. Sofía cerró rápidamente el portátil y se ocupó en hacer café. Su mente bullendo de preguntas que no estaba lista para formular en voz alta. Miguel apareció en la cocina 15 minutos después. El cabello húmedo. Con el traje gris carbón que lo hacía parecer el ejecutivo exitoso que todos creían. Buenos días. Hermosa, dijo, besándole la mejilla con el afecto casual que le daría a una hermana. Pero al agarrar su maletín y dirigirse a la puerta, Sofía notó algo que le heló la sangre, un documento asomando del bolsillo lateral. Con el nombre de Juana Pérez y la letra de Miguel en los márgenes. El descubrimiento ocurrió un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Miguel había salido para su reunión temprana con clientes. La misma excusa que usaba desde hacía semanas. Sofía limpiaba su oficina en casa. Algo que había hecho incontables veces. Cuando su portátil sonó con un mensaje entrante. La pantalla aún estaba abierta desde la noche anterior, Miguel se había dormido en el sofá otra vez, alegando agotamiento. Al inclinarse para cerrarlo, una notificación apareció. Deteniéndole el corazón, no puedo esperar a verte esta noche. Karine. Anoche fue increíble. Sus manos temblaron al mirar el mensaje. Raquel. Su asistente. La joven de sonrisa brillante que siempre encontraba excusas para trabajar tarde con su marido. Sabía que debería cerrar el portátil y fingir no haberlo visto. Eso habría hecho la antigua Sofía. La que había pasado 8 años excusando el comportamiento de Miguel. Pero algo había cambiado en esas noches de insomnio escuchando sus llamadas secretas. Hizo clic en el hilo de mensajes. Lo que encontró destruyó cualquier ilusión restante sobre su matrimonio, meses de mensajes explícitos. Fotos que no pudo mirar más de un segundo. Planes para escapadas de fin de semana que Miguel le había vendido como viajes de negocios. Raquel llamándolo papi,
Y él prometiendo dejar a su aburrida esposa una vez que llegara su ascenso. Sus piernas flaquearon. Se hundió en la silla de cuero de Miguel. La misma donde él se había sentado horas antes. Probablemente escribiéndole mientras ella preparaba su cena. Pero los mensajes eran solo el comienzo. Al revisar sus archivos recientes, intentando entender cuánto tiempo llevaba esto, tropezó con algo peor: documentos financieros. Extractos de cuentas que nunca había oído. Contratos de clientes con cantidades alteradas. Una hoja de cálculo etiquetada Fondo Personal, que mostraba transferencias sistemáticas de cuentas de Soluciones Digitales Ibéricas a las privadas de Miguel. Su instinto de marketing se activó, analizando los números con horror creciente. Miguel no solo la engañaba, robaba a la empresa. Cientos de miles de euros en los últimos 2 años. Extraídos con cuidado de pagos de clientes y presupuestos de proyectos. Encontró facturas infladas donde Miguel se embolsaba la diferencia. Informes de gastos para viajes de negocios que eran en realidad escapadas románticas con Raquel. Peor aún, descubrió que tomaba crédito por el trabajo de otros empleados, presentando sus propuestas bajo su nombre y cobrando bonos por sus logros. El documento de Juana Pérez era solo uno de docenas. Miguel había construido su reputación entera sobre ideas robadas y dinero malversado. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel: trabajando tarde otra vez esta noche. No me esperes. Sofía miró el mensaje, sabiendo que probablemente ya estaba con Raquel, planeando su próxima traición mientras ella se sentaba en su casa, rodeada de evidencia de sus crímenes. ¿Pero a quién contárselo? Miguel había cultivado relaciones con todos en Soluciones Digitales Ibéricas. Su encanto había funcionado con todo el equipo ejecutivo. Si lo acusaba sin pruebas concretas, él la desacreditaría, alegando que era una esposa celosa en crisis. Entonces recordó a don Antonio García. Antonio había sido su mentor cuando empezó en marketing. Antes de conocer a Miguel, le había advertido no renunciar a su carrera, diciendo que depender enteramente de alguien era peligroso, como poner todos los huevos en una cesta. Ella había descartado sus preocupaciones como anticuadas, pero ahora sus palabras resonaban. Antonio era uno de los fundadores de la empresa y aún tenía influencia significativa en la junta. Más importante, la conocía antes de que se convirtiera en la esposa de Miguel. Pasó el resto del día copiando archivos a una unidad segura, las manos temblándole al documentar cada pieza: extractos bancarios, contratos alterados, propuestas robadas, capturas de mensajes con Raquel. Todo lo que probaba que su esposo no era solo un adúltero, sino un criminal. Esa tarde, llamó a Antonio desde su coche en el aparcamiento del supermercado, usando la excusa de las compras para explicar su ausencia. Antonio. Soy Sofía López. Necesito reunirme contigo en privado. Es sobre Miguel. Y es urgente. Hubo una larga pausa antes de que Antonio respondiera. Su voz cautelosa y mesurada. Sofía. Esperaba tu llamada. Creo que debemos hablar. La oficina en casa de don Antonio García se sentía como un santuario comparado con la atmósfera asfixiante de su propio hogar. Rodeada de décadas de premios empresariales y fotos familiares, Sofía se sentó frente al hombre que había sido su mentor, observando cómo su rostro curtido se ensombrecía al revisar la evidencia que había traído. Esto es peor de lo que sospechaba, dijo Antonio en voz baja, dejando los documentos financieros. Sofía.
¿Cuánto tiempo lleva esto? El Affair. Al menos 6 meses que puedo probar, explicó ella, abriendo la hoja de cálculo en su portátil. Pero la malversación se remonta a casi 2 años. Justo después de su último ascenso. Antonio se recostó en su silla de cuero, sus ojos grises preocupados. He estado vigilando a Miguel durante meses. Su ascenso repentino nunca me cuadró. Proyectos que deberían tomar semanas a su equipo se completaban de la noche a la mañana. Acuerdos que ejecutivos experimentados luchaban por cerrar le caían en el regazo sin esfuerzo. Porque robaba el trabajo de otros, dijo Sofía. Su voz amarga. Encontré al menos 12 casos donde presentó propuestas ajenas como suyas. Juana Pérez vino a mí hace 3 meses, reveló Antonio. Sospechaba que alguien tomaba crédito por su estrategia en la cuenta Hernández. Pero no podía probarlo. Le dije que documentara todo. Pero de repente dejó de perseguirlo. El estómago de Sofía se hundió. Miguel la trasladó a la oficina de Barcelona. Me dijo que era un ascenso. Pero era para silenciarla. La mandíbula de Antonio se tensó. Sofía, lo que has descubierto no es solo robo. Es fraude sistemático que podría destruir la reputación de Soluciones Digitales si sale mal. En las siguientes 2 semanas, Antonio y Sofía idearon un plan meticuloso. Ella continuaría recolectando evidencia desde casa mientras él investigaba desde dentro de la empresa. Debían estar absolutamente seguros antes de acusar. Lo más duro era fingir normalidad en casa. Miguel se había vuelto cada vez más cruel. Como si su silencio le diera permiso para mostrar su verdadera naturaleza. Ahora traía a Raquel a eventos de la empresa, presentándola como su asistente indispensable mientras Sofía estaba a su lado como un mueble. ¿Sabes? Sofía, dijo una noche durante la cena. Te has dejado estar últimamente. Tal vez deberías unirte a un gimnasio. Ella miró su plato intacto, mordiéndose la respuesta que ardía en su garganta. En cambio, sonrió débilmente. Probablemente tengas razón. Raquel se mantiene en forma estupenda, continuó él, cortando su filete con precisión deliberada. Corre 5 kilómetros cada mañana. Muy disciplinada. Cada comentario cruel era otro clavo en su ataúd. Sofía había empezado a grabar sus conversaciones en su teléfono, documentando su abuso emocional junto a sus crímenes financieros. Mientras tanto, Antonio hacía sus propios hallazgos. Había accedido al ordenador de Miguel durante una revisión de mantenimiento de fin de semana y encontrado evidencia aún más condenatoria. Miguel ha estado manipulando facturaciones de clientes, añadiendo gastos fantasma y redirigiendo los excedentes a sus cuentas personales, le contó Antonio en una reunión secreta en una cafetería al otro lado de la ciudad. Ha robado más de 300.000 euros. Y eso es solo lo que puedo rastrear. El número real podría ser mucho mayor. Pero Miguel no solo robaba dinero. Antonio descubrió que vendía información confidencial de clientes a competidores, usando su acceso a los sistemas de la empresa para recopilar datos que luego vendía por ganancias adicionales. Ha estado jugando a 2 bandas, explicó Antonio, mostrándole correos encriptados en su tableta, pujando contra su propia empresa en contratos, usando información interna para socavar nuestras propuestas. La evidencia era abrumadora. Pero necesitaban el momento perfecto para revelarla. Miguel estaba programado para presentar el acuerdo Vargas en la próxima reunión de la Junta, el mismo que había presumido durante semanas.
Está planeando algo, le dijo Sofía a Antonio después de otra noche de comportamiento agresivo de Miguel. No para de hablar de grandes cambios y de cómo algunos se sorprenderán pronto. La expresión de Antonio se ensombreció. Elena mencionó que ha solicitado una reunión privada con ella después de la presentación. Sofía. Creo que va a hacer su jugada. Esa noche, Sofía encontró papeles de divorcio escondidos en el maletín de Miguel. No borradores, sino documentos finalizados listos para presentar. Sus manos temblaron al fotografiar cada página, comprendiendo por fin la gran sorpresa de Miguel. Planeaba humillarla públicamente. Probablemente en la reunión de la Junta, mientras aseguraba su mayor acuerdo. En su mente, sería su triunfo definitivo. No tenía idea de qué sería su caída. El anuncio llegó un viernes por la tarde. Entregado con la arrogancia típica de Miguel mientras aflojaba su corbata y se servía un whisky. Sofía doblaba la ropa en el salón, interpretando el rol de la esposa sumisa por última vez. He tomado una decisión sobre nosotros. Sofía, dijo él, sin molestarse en mirarla. Voy a pedir el divorcio. Ella mantuvo las manos firmes al doblar una de sus camisas. La misma que había usado en su almuerzo secreto con Raquel 2 días antes. Lo veo. No actúes sorprendida, continuó Miguel, removiendo su bebida. Ambos sabemos que este matrimonio ha estado muerto durante años. Te has vuelto cómoda. Complaciente. Necesito a alguien que me desafíe. Que iguale mi ambición. Alguien como Raquel. Quería decir, joven e impresionada por su éxito robado. Los papeles se presentarán el lunes, dijo, volviéndose por fin. Lo anunciaré en la reunión de la Junta el martes. Justo después de presentar el acuerdo Vargas. La sangre de Sofía se heló. Miguel. Eso es. Muy público. Su sonrisa fue cruel y calculada. Quiero que todos vean que empiezo de cero. Nuevo acuerdo. Nueva vida. Nuevo todo. Será toda una presentación. Sofía se obligó a parecer herida y confusa. Lo que no fue difícil. Vas a humillarme frente a tus colegas. Voy a ser honesto sobre nuestra situación, corrigió él. Además, ya no tienes conexión real con la empresa. Renunciaste a tu carrera. ¿Recuerdas? Este es mi mundo ahora. Ese fin de semana. Mientras Miguel pasaba el tiempo con Raquel en lo que le dijo era un retiro con clientes. Antonio y Sofía finalizaron su plan. Tenían todo, registros financieros. Propuestas robadas. Evidencia de la FAIR. Prueba de su fraude sistemático. El software de presentación ya está cargado en el ordenador de la sala, explicó Antonio mientras se reunían en su estudio el domingo por la tarde. He reemplazado sus diapositivas de Vargas con nuestros archivos de evidencia. En el momento en que pulse para pasar a la segunda, todo se revelará. ¿Y si nota algo raro antes? Preguntó Sofía. Sus nervios traicionándola. No lo hará, aseguró Antonio. Miguel es demasiado arrogante para revisar su propio trabajo. Asume que todo saldrá exactamente como lo planea. El lunes por la mañana llegó con Miguel en un humor inusualmente bueno. Tarareaba en la ducha. Dedicó tiempo extra a peinarse y eligió su traje más caro. El azul marino de Armani que lo hacía sentir invencible. Gran día mañana, dijo durante el desayuno. Sin ocultar su excitación.
La presentación de Vargas lo cambiará todo. Seguro que sí, replicó Sofía. Y por una vez. Decía la verdad absoluta. Esa noche, Miguel trajo los papeles de divorcio a casa y los dejó conspicuos en la encimera de la cocina. Quería que los viera. Que entendiera que su destino estaba sellado. Te los entregaré mañana, anunció. Como si fuera un gran gesto. Creo que es importante que la Junta vea que estoy comprometido con decisiones audaces en todos los aspectos de mi vida. Sofía miró los papeles. Su corazón latiendo fuerte. Miguel. Por favor. No lo hagas público. Firmaré lo que quieras. Pero no me humilles así. ¿Humillación? Rió él. El sonido afilado y frío. Sofía. Esto es liberación para ambos. Finalmente serás libre de encontrar a alguien más adecuado a tu nivel. La crueldad en su voz era abrumadora. Este era el hombre al que había apoyado 8 años. El que por quien sacrificó su carrera. El que había amado pese a su creciente frialdad. Además, continuó. Javier y los otros piensan que es brillante. Un movimiento de poder que muestra que no temo decisiones difíciles. Esperan el espectáculo. Por supuesto. Sus amigos estaban en el ajo. Probablemente lo habían ayudado a planear el espectáculo humillante. Esa noche, Sofía yació despierta escuchando a Miguel hacer llamadas discretas a Raquel. Planeando su cena de celebración tras la reunión. Estaba tan confiado. Tan seguro de que el mañana marcaría su victoria suprema. Todo cambiará mañana. Nena, lo oyó susurrar. Después de la presentación. Después de lidiar con Sofía. Por fin podremos estar juntos abiertamente. Cerró los ojos y pensó en Juana Pérez trasladada a Barcelona para callarla. En todos los empleados cuyo trabajo Miguel había robado. En los fondos de la empresa que había malversado para pagar su afair. Mañana. Todo cambiaría. En efecto. Pero no como Miguel esperaba. El martes amaneció con el aire fresco del otoño madrileño que hacía todo sentir nítido y claro. Sofía se vistió con cuidado, un vestido azul marino. Profesional pero discreto. Hoy necesitaba fundirse en el fondo hasta el momento perfecto. Miguel vibraba de excitación al ajustar su corbata frente al espejo del dormitorio. Había estado despierto desde las 5. Repasando notas y practicando sus líneas iniciales. Esto es todo. Sofía, dijo. Sin mirarla. Hoy cambia todo. El acuerdo Vargas me hará el VP más joven en la historia de soluciones digitales. Ella asintió en silencio. Viéndolo meter los papeles de divorcio en su maletín junto a sus materiales de presentación. Había planeado cada detalle de su humillación pública hasta el timín. Deberías sentirte honrada, continuó. Su reflejo sonriendo. No muchas esposas reciben un anuncio de divorcio tan memorable. El trayecto a Soluciones Digitales Ibéricas se sintió surreal. Miguel tarareaba con la radio mientras Sofía se sentaba en el asiento del pasajero. Las manos entrelazadas para ocultar su temblor. En unas horas. Su matrimonio de 8 años acabaría. Pero no como él esperaba. La sala de juntas ya se llenaba al llegar. Elena Ruiz revisaba informes trimestrales en la cabecera. Javier Morales saludó entusiasta a Miguel desde el otro lado. Sus ojos brillando por el espectáculo planeado. Don Antonio García le cortésmente desde su esquina. Su expresión neutral.
Solo Sofía veía la tensión sutil en sus ojos que delataba sus nervios. Señoras y señores, llamó Elena a orden a las 9 en punto. Tenemos una presentación emocionante de Miguel Hernández sobre la asociación con Industrias Vargas. Miguel se levantó. Su confianza irradiando como calor de un horno. Había trabajado por este momento toda su carrera. O al menos eso creía. Gracias. Elena, comenzó. Pulsando el mando con floritura. La primera diapositiva apareció en la enorme pantalla tras él, Asociación Industrias Vargas. Una oportunidad transformadora. Antes de sumergirnos en los números, continuó Miguel. Su voz con el ritmo practicado de un presentador experimentado. Quiero agradecer a todos por su apoyo el pasado año. Este acuerdo no solo representa una victoria financiera, sino un testimonio del compromiso de soluciones digitales con la innovación y la excelencia. Murmullos de aprobación recorrieron la mesa. Miguel se deleitó en la atención, su pecho hinchándose de orgullo al examinar a su audiencia. La asociación con Vargas nos traerá 42 millones de euros en 3 años, anunció, gesticulando hacia la pantalla. Pero más importante, establece a Soluciones Digitales como el proveedor premier de soluciones tecnológicas en la región. Javier inició un aplauso que se extendió. La sonrisa de Miguel se amplió al absorber los elogios. Ahora, antes de celebrar este hito profesional, dijo Miguel, cambiando a un tono más personal. Tengo un asunto personal importante que atender. El silencio cayó. Sofía sintió todos los ojos sobre ella mientras Miguel metía la mano en su maletín con lentitud teatral. Su corazón martilleaba. Pero mantuvo su expresión neutral. El cambio nunca es fácil, continuó Miguel, sacando el sobremanila con los papeles de divorcio. Pero a veces, decisiones audaces en la vida personal reflejan las que tomamos profesionalmente. Caminó hacia ella con pasos deliberados. Sus zapatos caros clicando en el mármol. Él sobrepesaba con simbolismo al colocarlo frente a ella. Sofía, anunció. Su voz resonando en la sala silenciosa. Considera esto tu paquete de despido. La risita de Javier rompió la tensión, seguida de risas nerviosas de 2 ejecutivos más. La sonrisa de Miguel se ensanchó al alimentarse de su aprobación. Absorto en su triunfo. No parezcas tan sorprendida. Cariño, dijo, volviéndose con brazos abiertos. Ambos sabemos que este matrimonio ha estado muerto durante meses. Ahora todos lo saben también. Más risitas incómodas. Elena Ruiz se removió, perturbada por el espectáculo público. Pero Miguel apenas empezaba. Bien. Entonces, dijo, pulsando para avanzar. Hablemos de los detalles específicos de Vargas. Pero al cambiar la pantalla tras él, su expresión confiada comenzó a flaquear. Algo iba mal. Muy mal. La pantalla estalló con evidencia que hizo jadear a la sala al unísono. Extractos bancarios mostrando robo sistemático. Capturas de correos revelando su affair con Raquel. Propuestas robadas con nombres ajenos borrados y reemplazados por el suyo. Miguel giró hacia la pantalla, su rostro palideciendo al ver sus crímenes en detalle devastador. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó, pulsando frenéticamente. Pero las diapositivas avanzaban automáticamente. Cada una más condenatoria, 347.000 euros. La voz de don Antonio cortó el silencio atónito al levantarse de su esquina. Es lo que has robado a esta empresa en los últimos 2 años.
Miguel. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta se inclinaron, estudiando los registros con horror. La expresión smack de Javier se derritió en pánico al darse cuenta de que la caída de su amigo lo arrastraría. Esto es imposible, protestó Miguel, su voz quebrándose. Alguien ha manipulado estos archivos. Es una trampa. ¿Lo es? La voz de Elena Ruiz fue gélida al levantarse. Sus ojos fijos en la pantalla mostrando mensajes explícitos con Raquel. Porque parecen muy reales para mí. Otra diapositiva apareció, footage de cámaras de seguridad de Miguel entrando a la oficina a medianoche. Accediendo a archivos sin autorización. Luego. Llamadas grabadas donde vendía información confidencial a competidores. Has estado jugando a dos bandas, continuó Antonio. Su voz firme. Pujando contra tu propia empresa. Robando de cuentas de clientes. Tomando crédito por trabajo ajeno. Juana Pérez tenía razón en sospechar. Los ojos de Miguel recorrieron la sala buscando aliados. Pero solo encontraron disgusto y traición. Incluso Javier había alejado su silla. Desesperado por distanciarse del desastre. Sofía se volvió hacia ella. Su voz desesperada. Diles que esto es falso. Diles que no sabes nada. Sofía se levantó lentamente. Los papeles de divorcio aún esparcidos frente a ella. Por 8 años. Había sido la esposa silenciosa y supportive. Pero esa mujer había desaparecido. Lo sé todo. Miguel, dijo. Su voz clara en la sala. Sobre Raquel. Sobre el dinero que robaste. Sobre los empleados cuyo trabajo reclamaste como tuyo. Sobre los clientes que traicionaste. Su boca se abrió y cerró como un pez boqueando. ¿Tú? ¿Tú hiciste esto? Lo hicimos, corrigió Antonio. Parándose a su lado. Sofía vino a mí hace 3 semanas con evidencia de tus crímenes. Hemos documentado todo desde entonces. La diapositiva final apareció, un timeline completo de su fraude. Con fechas. Cantidades y víctimas. El acuerdo Vargas mismo se reveló como otro robo. Miguel había hurtado la propuesta entera de un analista junior llamado Kevin López, quien la había trabajado meses. La seguridad está subiendo, anunció Elena. Teléfono en mano. Miguel Hernández. Estás despedido inmediatamente y presentaremos cargos criminales completos. Esto es una locura, gritó Miguel. Su compostura hecha trizas. Construí este acuerdo. Traje millones a esta empresa. No construiste nada, dijo Sofía. Su voz ahora fuerte. ¿Robaste? Mentiste y traicionaste a todos los que confiaron en ti. incluyéndome. Las puertas de la sala se abrieron, 2 guardias de seguridad entraron. Seguidos por el detective Vargas de la Unidad de Delitos Financieros. Antonio lo había coordinado todo a la perfección. Miguel Hernández, se acercó el detective con esposas listas. Estás arrestado por malversación. Fraude y robo de propiedad intelectual. Mientras las esposas chasqueaban en sus muñecas. Miguel miró a Sofía con puro odio. No obtendrás nada en el divorcio, gruñó. Me aseguraré de que te quedes sin nada. Sofía sonrió por primera vez en meses. En realidad. Miguel. ¿Cómo estarás en prisión los próximos 5 a 10 años? Creo que estaré bien. La sala observó en silencio atónito cómo lo llevaban.
Su traje caro arrugado. Su cabello perfecto desaliñado. Su carrera destruida en 15 minutos. Elena Ruiz se dirigió a los miembros restantes. Necesitaremos una auditoría completa y contactar a todos los clientes afectados. Será un periodo difícil para soluciones digitales. En realidad, interrumpió Antonio. Creo que tenemos a alguien que puede ayudar. Miró a Sofía con una sonrisa orgullosa. Sofía tiene experiencia en marketing y gestión de crisis. Podría ser exactamente lo que necesitamos ahora. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Sofía recogió los papeles de divorcio que Miguel le había lanzado minutos antes. Mañana los presentaría ella misma. Pero esa noche, por primera vez en años, era libre. La justicia se había servido. Y ella estaba lista para reclamar su vida.